Mi nombre es Amílcar Carrasco y hoy te voy a hablar sobre la hipoteca naval. El objeto de la hipoteca naval es garantizar el cumplimiento de una obligación mediante la constitución de una garantía real sobre una embarcación. Esta garantía recae sobre el barco y sus accesorios y se establece a favor del acreedor hipotecario como garantía del pago de la deuda contraída por el deudor hipotecario. La hipoteca naval es una forma de garantizar el cumplimiento de obligaciones financieras relacionadas con las embarcaciones, como lo es la financiación de su construcción, la adquisición de esta embarcación, la realización de reparaciones o mejoras, el suministro de combustible, entre otros. En caso de que el deudor hipotecario incumpla con su obligación de pago, el acreedor hipotecario puede ejecutar la hipoteca y vender la embarcación para recuperar el dinero prestado. Es importante destacar que la hipoteca naval es un derecho real de garantía. Esto significa que el acreedor hipotecario tiene un derecho preferente sobre el valor de la embarcación frente a otros acreedores que no tienen garantías reales sobre esta. Algunas de las características de la hipoteca naval son las siguientes. Por ejemplo, la hipoteca naval es una garantía real. La hipoteca como garantía real se constituye sobre una embarcación y sobre sus accesorios. Esta garantía recae sobre el bien hipotecado y no sobre la persona del deudor hipotecario. Otra característica es que es indivisible. La hipoteca naval afecta a la totalidad de la embarcación y sus accesorios y no se puede constituir una hipoteca naval sobre una parte de la misma, sino sobre el conjunto en general. También que es accesoria. La hipoteca naval se constituye como una garantía de una obligación principal, como puede ser, por ejemplo, el pago de un préstamo o el cumplimiento de un contrato, y se extingue cuando se cumple la obligación principal. También otra característica es oponible a tercero. La hipoteca naval es un derecho real de garantía que se inscribe en un registro correspondiente al país y es oponible a terceros. Esto significa que el acreedor hipotecario tiene un derecho preferente sobre la embarcación frente a otros acreedores de la misma embarcación que no tengan garantías reales, como habíamos dicho anteriormente. También que requiere formalidades especiales. La hipoteca naval requiere formalidades y procedimientos como la inscripción en el registro de hipotecas, en algunos países de bienes muebles y así sucesivamente, en otros países sobre el registro del buque, de las naves marítimas. Depende de la ubicación y el país se pone. También que permite la ejecución forzosa. A quien incumpla la obligación de pago, el acreedor hipotecario puede ejecutar y vender la embarcación para recuperar el dinero. La constitución de una hipoteca naval puede variar ligeramente en función del país donde se realice, pero en general, o en sentido general, los pasos que suelen seguir para su constitución, vamos a enumerarlo. Mire, tiene que haber un acuerdo entre las partes. El deudor hipotecario y el acreedor hipotecario deben acordar las condiciones del préstamo y de la hipoteca naval. Estas condiciones pueden incluir el plazo del préstamo, el tipo de interés, la periodicidad de los pagos, el valor de la garantía, entre otros. También que es de escritura pública. El acuerdo entre las partes debe formalizarse en una escritura pública ante notario. Esta escritura se describe en detalle los detalles del préstamo y se establece la hipoteca naval como garantía del mismo. Otro es la inscripción en el registro correspondiente. La hipoteca naval debe inscribirse en un registro de hipotecas. En este caso, depende del país, se establecen los procedimientos. En la República Dominicana se hace ante el Ministerio de Industria y Comercio. Otra característica es que entrega la embarcación. La entrega de la embarcación, en algunos casos, el acreedor hipotecario puede exigir la entrega de la embarcación como parte del acuerdo de la hipoteca naval. En este caso se debe establecer un contrato de depósito o custodia de la embarcación. Es importante también tener en cuenta que la constitución de una hipoteca naval puede requerir otros trámites y formalidades según el país. Por lo tanto, es recomendable contar siempre con el asesoramiento de expertos en la materia para garantizar que la hipoteca naval se constituya correctamente. En cuanto la hipoteca naval se extingue cuando se cumplen las obligaciones, la obligación principal garantizada por la hipoteca, es decir, cuando se ha pagado completamente la deuda asegurada por la hipoteca, entonces esta se extingue de forma automática.
Además, existen otras formas en que se puede extinguir una hipoteca naval, como pueden ser los siguientes, dependiendo del país: un acuerdo entre las partes en el que el deudor hipotecario y el acreedor hipotecario pueden acordar la extinción de la hipoteca naval en cualquier momento mediante la firma de un documento donde se establezca la cancelación de esta. También puede ser el pago anticipado. El deudor hipotecario puede pagar la deuda antes del plazo establecido. Eso, en dado caso, implicará la extinción de la hipoteca naval. También puede ser la ejecución de la garantía. En caso de que el deudor hipotecario no cumpla con sus obligaciones de pago, el acreedor hipotecario puede ejecutar la garantía y vender la embarcación. Una vez que se ha obtenido el dinero de la venta, entonces se puede cancelar la hipoteca naval y en cualquier otro derecho que el acreedor hipotecario tenga sobre la embarcación. También está la prescripción. En algunos países la hipoteca naval puede extinguirse por prescripción. En este caso, la prescripción se produce cuando ha transcurrido el plazo establecido por la ley para reclamar el pago de la deuda hipotecaria. Y en este caso, el acreedor no haya ejercido su derecho. Es importante tener en cuenta que para la extinción de la hipoteca naval tenga efecto frente a tercero, es necesario inscribirla en el registro correspondiente para la cancelación de la hipoteca naval según establezca la ley del país. Las partes involucradas en una hipoteca naval tienen distintos derechos y obligaciones que pueden variar en función de las leyes, de dónde se constituye la hipoteca y de las condiciones específicas del contrato. Por ejemplo, vamos a ver, a continuación vamos a detallarle cómo se describen algunos de los derechos y obligaciones más comunes. En cuanto a los derechos del acreedor hipotecario, bueno, el acreedor hipotecario tiene derecho a ejecutar la hipoteca en caso de que el deudor hipotecario no cumpla con sus obligaciones de pago. El acreedor hipotecario tiene el derecho de ejecutar la hipoteca y vender la embarcación para recuperar el dinero prestado. En cuanto al derecho a prioridad en el cobro, la hipoteca naval otorga al acreedor hipotecario un derecho preferente en el cobro de la deuda, lo que significa que en caso de que existan otros acreedores, el acreedor hipotecario tendrá prioridad en el cobro de esta. El derecho a inscribir la hipoteca, el acreedor hipotecario tiene el derecho a inscribir la hipoteca en el registro correspondiente, lo que garantiza la oponibilidad de la hipoteca frente a terceros. En cuanto a las obligaciones del deudor hipotecario, está la obligación de pago. El deudor hipotecario tiene la obligación de pagar la deuda en los plazos establecidos y las condiciones que se hayan puesto en el contrato de la hipoteca naval. También está la obligación de conservación. El deudor hipotecario tiene la obligación de conservar la embarcación y sus accesorios en un buen estado y de mantener al día las obligaciones fiscales y administrativas relacionadas con la embarcación. También está la obligación del aseguramiento. El deudor hipotecario tiene la obligación de asegurar la embarcación y sus accesorios contra los riesgos habituales, como puede ser el hundimiento, el incendio, el robo y cualquier otro incidente que se presente. El derecho del deudor hipotecario: el deudor hipotecario tiene derecho al uso y disfrute de la embarcación. El deudor hipotecario tiene el usufructo de la embarcación mientras se cumpla con las obligaciones de pago establecidas en el contrato de la hipoteca naval. También está el derecho a la devolución de la embarcación. Una vez que se ha cumplido la obligación principal y se ha pagado la deuda asegurada por la hipoteca, entonces el deudor hipotecario tiene el derecho a la devolución de la embarcación y a la cancelación de la hipoteca naval. Entre las obligaciones del acreedor hipotecario está, por ejemplo, la obligación de respetar los derechos del deudor hipotecario. En este caso, el acreedor tiene que, como decía, respetar el usufructo que el deudor hipotecario tiene sobre el disfrute de la embarcación mientras se cumpla con las obligaciones de pago. También está la obligación de notificación. El acreedor hipotecario tiene la obligación de notificar al deudor hipotecario en caso de que se produzca alguna ejecución de la hipoteca naval y de que se vayan a proceder a la venta de la embarcación. Si les gustó, déjenme sus comentarios, denle un like a este video y será hasta la próxima, en la que vamos a seguir compartiendo temas de interés. Gracias por eso.